¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, en tu propia vía. Se abre la comunidad del pensamiento para analizar desde todos los puntos de vista esta sociedad que estamos construyendo junto al periodismo independiente de Pauta Stock. Alguien hizo algo malo y lo supo el periodismo independiente. Saludamos en esta conversación a Francisca Castillo desde El Mostrador. Fran, ¿cómo está? Muy bien, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Y desde interferencia.cl, su editor general, nuestro Floqui, Andrés Almeida. Andrés, bienvenido también a esta conversación. Muchas gracias. Conversación nocturna sobre periodismo independiente. Encantado de estar acá. Partamos con El Mostrador, ¿no? Démosle. Y esta nota que trae y nos hace reflexionar, por supuesto, que es la siguiente. Tiene que ver con el golpe al liderazgo de José Antonio Kast, dice este newsletter de El Mostrador, que el Partido Republicano paga los costos de la derrota. Difícil perder y no sufrir, dice el escarnio de los ganadores, pero no han sido solo los que triunfaron, los que han criticado al partido de José Antonio Kast. Las palabras más duras provienen de su propio sector. El ex senador republicano Rojo Edwards fue uno de los más críticos y bien sabemos ya todo lo que ha pasado con Evelyn Matei, ¿no, Fran? Así sobre es. esta nota. Bueno, para contextualizar este contenido lo traemos en el newsletter del fin de semana, el newsletter Más Política de Juan Diego Montalva. Y bueno, inevitablemente para quienes observamos las lógicas de la política, hacer un balance de los grandes actores de este fin de año nos lleva directamente a revisar lo que ha pasado con el Partido Republicano, liderando el proceso constitucional y ahora procesando las consecuencias de la derrota y cómo esto impacta precisamente en su figura principal, José Antonio Kast, quien termina, bueno, con una derrota en el plebiscito y también con menos números de parlamentarios en el Congreso, un senador y 3 diputados menos, Claro. luego de que surgiera esta salida de Rojo Edwards y compañía. Ese como primer factor, pensando en que los grandes debates políticos que se van a dar a partir del 2024 están en el Parlamento. Entonces, ahí la lógica de la hegemonía del Partido Republicano en la derecha se va a ver puesta a prueba a propósito de esta disminución parlamentaria. Y bueno, lo otro es que finalmente los resultados de este plebiscito nos llevan a analizar que finalmente José Antonio Kast no fue capaz de convocar a la mayoría de los chilenos y tampoco pasó la prueba de la gobernabilidad de la que tanto se habló cuando ellos asumieron el liderazgo del Consejo Constitucional. Entonces decían, esta es una primera prueba para ver si el Partido Republicano está preparado o no para asumir una carrera presidencial. Entonces esas son algunas de las aristas del análisis y bueno, a propósito de la carrera presidencial también ha tenido bastantes repercusiones las declaraciones de José Antonio Kast la semana pasada cuando él se manifestó abierto a estar en la papeleta, iba a estar en la papeleta feliz. Era De que las no. próximas. Abierto a estar en la papeleta y a no ir con Chile Vamos, a una primaria. No, una primaria. Sí. Descartó nuevamente la primaria de lleno porque dijo, bueno, si las veces anteriores hemos ido sin primaria y hemos tenido buenos resultados, porque ahora lo vamos a hacer de una manera diferente. Así que también descartó la primaria y bueno, todas estas declaraciones llevaron inmediatamente a que Chile Vamos saliera a responder de que no eran tiempos de pensar en candidaturas presidenciales todavía y de hecho el fin de semana la alcaldesa Evelyn Matei dijo que no era momento de pensar lo que iba a pasar de aquí a 2 años, que habían problemas más inmediatos que resolver. Sí, fue un dolor de cabeza Kast en su mejor momento para la UDI, su ex partido además, ¿no? Y ahora la UDI, que ya se puso detrás de Evelyn Matei, saca cuentas alegres, me imagino, y se las endilga esta derrota definitivamente a republicanos cuando ellos también junto a toda la derecha estuvieron detrás de este proceso, ¿no? Apoyándolo al menos, ¿no? Sí, ahora queda mucha agua bajo el puente, Sí. que correr bajo el puente. Todavía quedan las municipales, y las municipales es interesante porque no puedes prescindir de José Antonio Kast ni de los republicanos para armar listas que sean competitivas para poder obtener mayor cantidad de concejales y municipios. Entonces, yo creo que obviamente José Antonio Kast retrocede varios espacios en la carrera presidencial, pero no queda fuera completamente porque todavía hay mucho que recorrer. No, falta tanto. Falta todavía, muchísimo. Y el tema municipal es súper importante, porque tienes que empezar a armar las listas, la elección es el próximo... En noviembre. En noviembre del 2024 pero las listas tienen que estar cerradas un poco antes. Entonces, yo creo que estas son un poquito... Siempre se dice que las derrotas son huérfanas, ¿no? Y que las victorias tienen muchos padres. Bueno, en este caso están tratando de que la derrota sea de José Antonio Kast, pero
pero veamos si realmente eso pasa, porque cuando empiezan esto de echarse la culpa mutuamente, empiezan a aparecer los trapitos al sol y al final nadie le conviene, ¿no? Sí, claro, y precisamente se habló de un pacto de no agresión entre Chile Vamos y Republicano a propósito de la derrota del plebiscito, pero que no ha resultado tan bien hasta ahora, ¿Ya? porque claro, veíamos las declaraciones de Luis Silva echándole la culpa a Evelyn Matei por no haber aparecido antes, que llegó tarde. Claro, y Evelyn Matei le responde en su estilo, ¿no? Le Mucha responde. sorna. También hace algunos días se publicó una carta de exministros y autoridades de Chile Vamos, donde hablaban de esta lógica maximalista del Partido Republicano para enfrentar el proceso constitucional, en el fondo endosándoles la culpa de lo que había pasado. Y también personas como Hernán Larraín Mate, expresidente de Bópoli, de una entrevista en La Tercera el fin de semana, donde hablaba también de que era muy importante para Chile Vamos diferenciarse del Partido Republicano para poder salir adelante, ¿no? Y vamos a ver cómo finalmente la hegemonía del Partido Republicano que ha primado hasta ahora. Hay que ver qué pasa con eso, continúa. porque en octubre finalmente son las elecciones municipales, ¿no? que vienen, y como tú dices, las listas tienen que estar preparadas muchos meses antes. ¿Hasta dónde podría haber un nuevo reencantamiento de la derecha? ¿Qué es lo que hay detrás, creen ustedes, de esta disputa de la derecha dura, ¿no? De la derecha, al menos entre republicanos, el sector de Rojo Edwards y la UDI? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Yo creo que está la disputa por la hegemonía, ¿no? Yo creo que los casos de Vox, Milei, Bolsonaro, Trump, te demuestran que las derechas extremas han querido fagocitar a las derechas más tradicionales, ¿no? Claro. Entonces yo creo que más bien es cómo te quedas en un escenario post-victoria de la derecha por sobre la izquierda, porque a pesar de que perdieron este plebiscito, de todas maneras, el plebiscito que les importaba fue el que ganaron, y en esa cuenta corriente van a seguir, digamos, victoriosos. Fíjate tú que estamos hablando de las candidaturas de dos personas de derecha, pero por el lado de la izquierda pareciera no haber pulso. Entonces, nadie sabe quién va a ser el candidato, no importa demasiado. ¿Qué pasa con las otras derechas, no? ¿Qué pasa con Evópoli? No sé. Sí. ¿Qué pasa con la derecha nueva hasta que salió, no? Amarillos, demócratas, Sí. ¿hacia dónde se van a Es inclinar? que ese otro espacio que está súper abierto, porque hasta ahora hemos escuchado a los líderes de Bópoli, Hernán Larraín Mate o Gloria Hood, también presidente hoy día del partido, mostrarse bastante disponibles a abrir la cancha hacia la centro derecha o el centro político que hoy día está huérfano en el sentido de representación. Bastante invalidados por lo demás después de este resultado con Amarillo y Demócrata. Entonces es otra cancha que están buscando experimentar, por lo menos desde el ala más centrista de Chile Vamos. Pero claro, lo que está por verse a partir de las elecciones del próximo año, finalmente cómo va a convivir esta derecha conservadora que representa el Partido Republicano con esta derecha más amable o liberal que busca Evópoli o Renovación Nacional. Ahí yo creo que queda al medio la UDI. Ahora, Y la DC, ojo, que lo que pasa con la DC es muy interesante, porque si tú de verdad quieres ampliarte hacia el centro, deberías poder ocupar ese espacio, la DC, el PPD, o incluso los liberales de Milosevic, Que ¿no? está tan revuelto Sí. el naipe que ¿qué es lo que es el centro? Sí, claro, pero están muy peleados entre ellos, especialmente Amarillos, y entonces es difícil abrirse hacia la derecha concertacionista para esa derecha Evópoli. Entonces también no es tan claro que tengan mucha cancha hacia allá. Sí, yo les decía también que hay una pelea interesante de fondo que era por el gran empresariado, ¿no? ¿Quién representa mejor los intereses del gran empresariado? Y esa pelea es importante también entre republicanos que le surgió a la UDI como un gran competidor, ¿no? No, sin duda, sin duda. Y ahí yo creo que la capacidad de capitalizar también de la alcaldesa Matei va a ser bastante interesante para poder reordenar todo este asunto, porque si vemos por un lado tenemos a José Antonio Kast, que ya no tiene una plataforma de visibilidad como lo fue el proceso constitucional, y por otro lado tenemos a la alcaldesa Matei, que está muy instalada en su municipio y se saca adelante trabajos territoriales y todo lo que tiene que ver con comprobar su capacidad de gestión y gobernabilidad al interior de una comuna bastante importante. Entonces aquí va a haber diferencias de plataforma y quién logra reordenar desde el liderazgo el futuro de la derecha. La ENADE va a ser clave para lo que tú dices. También. Sí, Porque por supuesto. ahí van a estar, digamos, van a pasar a pizarrón ante los grandes empresarios, tanto la Evelyn Matei como Kast. Claro. ¿A quién entrevista Banquen? Sí. ¿A quién le hace la mejor entrevista a Cristian Banquen? Sí. Oye, vámonos con este titular también del mostrador, que tiene que ver con lo siguiente. El clientelismo. Esta nota está muy interesante, ¿no? Que es el desgrane, ¿no? Como quiénes votaron a favor y en contra. Y en este caso dice el mostrador: el clientelismo, violencia y voto evangélico, las claves del triunfo del a favor
en las comunas pobres, académicos y personeros del mundo político, analizaron los resultados del voto duro en zonas como el extremo norte y las comunas rurales de Biobío y Araucanía, y en todas las cuales existen varios factores en común, entre ellos una escasa presencia del Estado. Muy interesante este análisis que hacen ustedes en el mostrador, Fran, de por qué se votó a favor en comunas pobres como Araucanía, que es la comuna más pobre, pero ahí el voto históricamente ha sido de derecha, conservador, y ni hablar en el norte, ¿no? Colchane, etcétera, donde ya había ganado. Incluso fue uno de los que donde ganó, ¿te acuerdas? El primer plebiscito que hubo, si queremos nueva constitución, Colchane fue una de las comunas, de las 5 comunas que dijo que no. Ah, mira, no me acordaba Claro, de eso. Colchane, junto a Itacura, Las Condes, etcétera, y la Antártida, creo que es la otra, ¿no? Es interesante ya empezar luego que han pasado varios días después del plebiscito, analizar los resultados ya haciendo doble clic en aquellos lugares donde el a favor tuvo sobre el 54, 57%, fueron números importantes para esa opción. Y claro, destacan comunas del norte y el sur del país, particularmente comunas bien rurales, y ahí se cruzan varios factores. Está el tema más clientelar de cómo se funciona la política en estos lugares, la ausencia del Estado, pensando en que son comunas alejadas donde prima muchas veces el factor miedo por los niveles de violencia. Estamos hablando del tema de migración en el norte y todo bueno lo que pasa en el sur. Y también una característica más sociocultural de conservadurismo, ¿no? Conservadurismo en lo valórico, en respetar las tradiciones, en no querer tener mayores cambios en la dinámica del país. Todo eso se cruza y, bueno, finalmente explica el porqué. Sería entonces inmigración como tema, claro, el clientelismo, que ya vamos a explicar lo que es el clientelismo, y el factor evangélico, que cómo ha entrado este Partido Social Cristiano y la cantidad enorme de radios también rurales que son de corte evangélico. ¿Cómo ese voto, ¿no? que habrá? Ha caído el catolicismo, pero pucha, que ha emergido lo evangélico, ¿no? En estos últimos tiempos, ¿no? Sí, nosotros lo hemos visto también mucho. Bueno, con Piñera empezó fuertemente el voto evangélico, ¿eh? O sea, con la elección de Piñera como presidente ya había una incidencia importante de este mundo que moviliza, porque también es un mundo que predica, y esos predicamentos llegan muchas veces a la actualidad y a la necesidad de tomar opciones con respecto de eso. Eso en Chile, pero además tú tienes fuertes antecedentes también de lo que pasó, ponte tú, en Brasil con Bolsonaro. Sí. O sea, ahí también hubo un gran levantamiento de fuerzas evangélicas que terminaron favoreciendo opciones políticas de derecha. Dios, etcétera, ¿no? Y para qué decir con Donald Trump en Estados Unidos, que también es un fenómeno que se ha producido. Entonces, son ciertas transversales internacionales que son súper interesantes y que, bueno, claro, son herramientas que empiezan a manejar la tecnopolítica y terminan produciéndose resultados como los que analiza muy bien el mostrador, donde te demuestra que la energía del pueblo evangélico está mucho más fuerte que el pueblo católico. Entonces, lo que digan los curas en las misas es mucho menos relevante que lo que digan los pastores. Se vino abajo la Iglesia Católica con todos los casos de abuso a menores, ¿no? Y ha subido. Es tan potente la Iglesia evangélica que el famoso Te Deum evangélico, recordemos que lo impuso Pinochet y nadie más lo sacó. O sea, todos los gobiernos que vinieron después han respetado el Te Deum evangélico, cuando se supone que el Te Deum era ecuménico, ¿no? Era de por sí ecuménico. Que ya es, para mi modo de ver, bastante cuestionable que un Estado laico haga un Te Deum, ¿no? Pero ya ahora que haga además un Te Deum evangélico puntualmente para ese sector. Lo interesante también es que la forma en cómo los evangélicos funcionan en términos de dinámicas religiosas es un trabajo bien político-territorial. Hablabas tú del tema de las radios comunitarias, por ejemplo. Entonces, hay una forma también de hacer política en el mundo evangélico en los territorios donde están muy presentes y donde se combina, tal como sale la nota, la ausencia del Estado en muchos ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Entonces ahí hay un cruce interesante también que explica el por qué hay sectores, la ruralidad chilena, muy conservadores y tendientes a votar por Polaris. ¿Cómo explican ahí el clientelismo? ¿Cómo se explica el clientelismo tal cual? Y la fuerza que tienen principalmente en estas zonas rurales como Araucanía, Ñuble, Maule, etcétera, ¿no? Se entiende, yo creo que también desde la lógica más rural, de una forma de hacer política más como de favor, de cercanía, de intercambio de intenciones entre quienes ejercen cargos públicos y la gente. Es un poco, esa es la dinámica, ¿no? Donde hay intereses cruzados y se pagan favores. Te doy esto a cambio de esto otro. De una forma muy estrecha, ¿no? Por una relación de subordinación también. Exacto, claro. ¿Y eso justifica o explicaría este voto conservador
en regiones como Araucanía, por ejemplo? Claro, es que hablamos también, como te decía, se combina también el tema, por ejemplo, de la seguridad. Ya. Entonces, ahí el cómo la gente quien ejerce cargos públicos, ejerce política, con factores como el de la seguridad de por medio, es decir, ¿qué soluciones me ofreces tú en lo inmediato que están por fuera de las lógicas más alejadas que hoy día el Estado central está implementando en la población? Es decir, claro, ¿qué me interesa a mí que hayan leyes, un fast track legislativo de seguridad si yo en lo cotidiano no veo resultados? No veo los resultados. Y ahí entra el clientelismo con los líderes políticos más cercanos. Tiene que ver mucho con el mundo mapuche, ¿eh? O sea, en el mundo mapuche los forestales han dividido las comunidades a través de este clientelismo. Entonces, muchas veces tiene ciertas comunidades que son contratadas para labores dentro de las faenas forestales, pero que se oponen también de cierta manera a otras forestales, a otras comunidades que están reclamando territorio. Entonces, tienes también ahí lógicas de política interna dentro de las comunidades mapuches, donde las forestales especialmente ingresan a arbitrar y a inclinar los conflictos, ¿no? Entonces eso también produce votación, porque tú tienes una serie de contratos con personas que vienen del mundo mapuche que votan por lo que dice, como te digo, una relación de subordinación, votan también por lo que dice el patrón, por decirlo de una manera antigua, ¿no? Porque esto es más viejo que el hilo negro. Sí. Hay una mirada o un análisis que nos ha hecho la izquierda chilena, históricamente creo yo, ¿no? Y tiene que ver mucho con una manera elitista de ser de izquierda hacia los pueblos originarios, de creer que son todos iguales, ¿no? Desde acá, como que todos los mapuches piensan así, o todos, y no es tal cual. Tú acabas de decir, hay mapuches que están felices trabajando, por ejemplo, con forestales, ¿no? Sí. Hay otros mapuches que son de derecha, otros mapuches que son más de ideas de izquierda, los pocos, pero hay otros que son completamente anarcos, asistémicos, como la CAM y otro grupo más violento. Entonces, quizás también ahí está el error del gran fracaso del primer proyecto constitucional, ¿no? Y ojo con los evangélicos, porque también la Concertación en sus buenos años supo manejar ese mundo con mucho mayor claridad de lo que está haciendo el gobierno ahora, porque tenían políticas hacia ellos, a pesar de que eso a lo mejor ralentizaba un poco los avances del progresismo, pero de todas maneras contenía un mundo que si lo soltaba se iba a ir completamente hacia la derecha, que fue lo que terminó pasando. Hay entonces un gran oportunidad, si tú quieres o no, pero también un peligro de no entender este asunto por la izquierda chilena, ¿no? ¿Cómo ves este nuevo poder popular, ¿no? De todas maneras, y tiene mucha relación también con todos estos estudios sobre ciudadanía que hemos estado conversando, qué pasa con este centro político diluido y las intenciones de la gente que la ha manifestado a través de diferentes encuestas, estudios. La misma Katy Araujo, una investigadora que ha estudiado ciudadanía hace 20 años atrás, sacó un estudio hace poco donde decía, bueno, la gente hoy día primero está muy lejana a adherir a alguna opción política, completamente sin ideología a la hora de aplicar su criterio en el voto. Segundo, quiere estabilidad. No quiere que nada perturbe su tranquilidad, porque hay demasiados factores en el ambiente, la economía, el trabajo, que están generando esa inestabilidad. No quiero que la política también se meta en eso. Y es un voto más bien instrumental. Es decir, puedo correr yo de un cerco a otro, de una elección a otra, bueno, y lo hemos visto a través de los resultados. Claro. Entonces, yo creo que todos estos factores, más también los resultados, o sea, lo que nos dicen los estudios de los resultados de este plebiscito, son cuestiones que están hace tiempo gestándose, manifestándose de diferentes maneras, pero que la política, ya sea de izquierda o derecha, no han sido capaces de ver, pero... Quizás la derecha y la derecha dura ha tenido más claridad respecto de esto, ¿no? Al menos de poner temas sobre la seguridad mucho más patentes que lo ha hecho la izquierda. El tema de la inmigración, de una bandera distinta, pero mucho también más patente que lo ha hecho la izquierda en ese sentido, ¿no? Y eso imagino que lo ha llevado a ganar elecciones en esas zonas, que antes, por ejemplo, el norte, ¿no? Que históricamente ha sido de izquierda. Sí. Yo creo que hay una debilidad también en el caso de las fundaciones, no democracia viva, sino que las fundaciones que hacen análisis, think tank, que hacen análisis político, pero que tienen que ser análisis político descarnados, no necesariamente tú lo publicas, pero yo creo que ha faltado un poquito también de mayor profundidad en el diagnóstico de la sociedad chilena por parte de la izquierda. Antes tú tenías súper fuertes estos think tank que sacaban documentos, que discutían y semana a semana habían
nuevas ideas que removían un poco esta idea. La derecha sigue lo teniéndolo, ¿no? Con Libertad de Desarrollo, o sea, ese fuego sigue estando presente en la derecha, pero yo no veo necesariamente ese peso intelectual por el lado de la izquierda, ¿no? ¿Hacia dónde va la cosa, no? Sí, Yo porque creo ya- que hay algunos esfuerzos, pero que no son suficientes. La misma fundación de la expresidenta Bachelet, por ejemplo, ha estado haciendo seminarios relativos a reflexionar todo lo que pasó después del plebiscito y cuáles son los desafíos del progresismo. Pero vamos a ver si es que esas reflexiones se quedan en estos centros de pensamiento o en Claro. estos nichos más pequeños de quienes están pensando o se traduce finalmente Sí. en política. Sí, es un debate más moral, no Horizonte tan Ciudadano se llama sociológico. la- Horizonte Ciudadano te refieres, ¿no? Horizonte Ciudadano. Y en ese sentido, ¿estará entendiendo esa dualidad la izquierda entre progresismo, inmigración, progresismo, seguridad? Es un desafío interesante, ¿no? Para las elecciones que vienen, ¿no? Sí, pero yo no sé qué estarán los sociólogos, ¿no? Porque yo creo que el debate de la izquierda ha girado mucho al deber, ¿no? Al deber ser, a la cosa moral, el tema, y también mucho con respecto de las minorías, ¿no? Yo creo que eso ha sido como la temática y lo que intuitivamente la izquierda intelectual ha puesto sobre la mesa. Yo creo que ha fallado un poquito las clases de Marx I, ¿no? Que son la economía, la Introducción a sociedad, Marx. claro, sí, porque yo creo que se ha abandonado un poco no sé, la vinculación con el mundo del trabajo, que finalmente es lo que une históricamente el Claro. electorado de izquierda, ¿no? Entonces yo creo que se ha abandonado un poquito esa reflexión. Tienes razón tú que sí ha habido esfuerzos, pero yo creo que claramente son insuficientes o claramente o posiblemente están desviados de, Claro, creo que de la son- pregunta. son conceptos igual anacrónicos. ¿Qué sería hoy día, por ejemplo, la dictadura del proletariado? No, olvídalo. pero me refiero al objeto de No, estudio, sí. no a la E perspectiva. incluso el trabajador. ¿Qué es lo que es hoy día un trabajador? ¿A qué aspira un trabajador o trabajadora, no? Es que esas definiciones se diluyeron porque se diluyen. es mucha la diversidad que existe hoy día con el Claro. mundo moderno, pero de todas maneras yo creo que después de la experiencia de este gobierno, o sea, yo creo que la izquierda va a tener que utilizar este gobierno del presidente Boric para estudiarse No, a claro, sí por misma supuesto. y el cómo son incapaces de mantener el control de la agenda. Muy bien. Y le recomendamos entonces este artículo del Mostrador a toda la Así gente, es. a todo el progresismo, ¿no? Que lo lea para ver por qué votaron así y así y qué es lo que viene ahora en octubre con las nuevas elecciones municipales. Vámonos con Interferencia.cl, que es un ranking muy divertido, ¿no? Las notas que más se han leído o que tuvieron más, no sé cómo llamarlo, Lectores, clics sí, o claro, lectores sí. durante este año. Son los 10 artículos más leídos de Interferencia en 2023. A ver, veamos algunos cuáles son estos top 10, ¿no? Sí, no, Por top 10 ejemplo, dice la caso bajada, Relojes. dice reportajes del caso Relojes, el peso de Felipe Berríos, quienes son los propietarios de las ISAPRES, carabineros escoltando camiones en de Chile Tabaco, ¿no? Y más, ¿no? Hacemos un repaso, dice Interferencia, por los temas que más atención causaron a nuestros lectores este año. ¿Va? Uno, dice ahí, hay que hacerse el weón. Escucha telefónica muestra que Tonka Tomisic sabía del caso Relojes. El caso Relojes es uno de los más... Sí, que tiene sí. muchos elementos interesantes. el Sí, caso sí, ahí Relojes, ¿no? incluso los periodistas nuestros, la Laura Landaeta y Diego Ortiz, sacaron un libro al respecto a propósito de este reporteo en que se habían visto sumergidos, donde aparecieron un montón de antecedentes entre lo que aparecía en Fiscalía y lo que aparecía por la PDI, que mostraban, ¿no? la capacidad que tenía, o sea, de la fuerza que tenía este caso, cómo movilizaba recursos y de algunas cosas que no hacían sentido con las declaraciones de los protagonistas o antagonistas, ¿no? Claro. Y una de las cosas que, claro, siempre se discutía, incluso se estaba discutiendo en ese momento el futuro de Tonka Tomisic en televisión, ¿no? Los contratos que iba a tener, ella decía Claro. que no tenía idea, Se le pero... venció el contrato ahora con Canal ¿Ah? 13. Se le venció el contrato ya. Claro, todo esto se fue como que la fueron haciendo un poco al lado, ¿no? Pero antes, en esto estamos hablando de febrero, entonces en este momento es que en ese artículo en particular, que es el más visto, en el que se muestra, Ya. ¿no? Que habían antecedentes que claramente demuestran que sabían. ella sabía del caso, claro. Sí. Veamos otro top 10 de Interferencia.cl. A ver cuál estará en el segundo lugar. Ahí está. Carabineros inicia investigación por el caso del auto de la esposa de oficial nombrado subprefecto de tránsito que no llegó al corral municipal de Diego Ortiz, ¿no? Iba sin papeles. ¿De qué consistía esta nota? Este fue un artículo más leído, pero la verdad es que nosotros no hubiese apostado yo porque este artículo fuera así de leído, porque era casi una cosa media anecdótica, pero Ya. resultó que mostraba mucho las relaciones de poder de Carabineros. Un Ya. coronel, que era jefe de tránsito de la región, su esposa, la pillan en una detención en Huechuraba,
no tenía, ¿cómo se llama? La revisión técnica. Entonces lo que correspondía ahí era llevar al corral municipal, porque el auto no tiene la revisión técnica. El auto nunca llegó al corral municipal, al día siguiente obtuvo la revisión técnica y todo como si nada, ¿no? Entonces vienen estas denuncias, muchas denuncias vienen incluso de los propios carabineros, ¿no? Que se molestan con este tipo de situaciones en que se producen abusos de poder, ¿no? Porque la mujer del oficial a cargo de tránsito termina con este beneficio que nadie entiende. Y bueno, y generó un despelote tremendo en Carabineros. Yo sospecho también que nosotros, es curioso, pero nosotros nos leen mucho los Carabineros. O sea, nosotros hemos sido súper críticos con Carabineros, pero... ¿En serio? Sí, nos leen bastante. Oye, interesante la relación del gobierno con Carabineros. Acuérdate que este gobierno no tenía la seguridad como uno de sus temas de campaña, pero quería refundar Carabineros. Y quería refundar Carabineros y finalmente todo el alto mando prácticamente, no sé, partiendo por el director general director, se mantuvo en el puesto. O sea, y de hecho pasamos de refundar Carabineros y bueno, todo lo que arrastró el tema del estallido social, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, ahora pasó a ser el gobierno que mejor relación tiene con Carabineros, y así lo ha dicho el director general Ricardo Añañez, diciendo que este es el mejor gobierno que ha tratado a Carabineros, no solamente por el tema de recursos, sino que también por la atención a problemas que van más allá de la compra de autos. Claro. Que tienen que ver con la institucionalidad misma y el respeto que merece para poder enfrentar los problemas que hoy día existen en materia de seguridad. Claro, estaba pedido, este caballero estaba pedido antes de este gobierno y mira la importancia que está teniendo, y la misma ministra Tobá asume con el gran compromiso, ¿no?, de atacar la delincuencia como principal rol, ¿no?, del Ministerio de Interior. Lo grave de la relación de Carabineros con el gobierno, luna de miel, es que todo queda debajo de la alfombra, el tema del Paco Gate y de la violación de los derechos humanos del estallido social. Ese es el costo por tener esta amistad en la emergencia del tema de seguridad. Esta nota, por ejemplo, también fue una de las más vistas este año por interferencia.cl. Mira. El peso de Felipe Berríos. Durante años, jesuitas adjudicaron a su hermano constructor millonarios proyectos inmobiliarios. Esto es una arista del caso de Berríos, ¿no? Que sigue viviendo en Antofagasta, Felipe Berríos, ¿no? Sí. Esto surgió, a propósito, ¿te acuerdas tú que, hablando del caso Montes, ¿no?, que querían poner a Berríos como asesor de vivienda? Bueno, aparecen estos tipos de antecedentes también cuando emergen ese tipo de dudas con respecto de los porque él trabaja en un campamento. Claro, entonces, ¿por qué Berríos? Y bueno, finalmente investigando, tú te das cuenta que, claro, esta relación que parece tan santificada entre un padre que va a los campamentos y todo eso, tiene una arista empresarial, ¿no?, que es el hermano, que es finalmente Galco, que tiene una empresa, y quien, digamos, había construido todo a los jesuitas. O sea, era básicamente el constructor favorito de los jesuitas para el varios de los proyectos que ellos tienen, ¿no? Que tú sabes que los jesuitas son un imperio inmobiliario también. Entonces, además de moral. Claro, entonces es interesante porque son relaciones de poder que, pese a que pareciera que son de un altruismo completo, lo cual no quiere decir que Felipe Berríos no sea altruista en esto, pero genera ciertas relaciones de poder igualmente, ¿no? Claro. Finalmente la relación de poder se genera igual y se generan este tipo de vínculos que te muestran cómo finalmente el poder se mueve en Chile. Son misteriosos los caminos del Señor. Sí. La arista empresarial aparece en todas partes. Sí. Vamos a los casos otro más, ¿no?, de los más leídos este año. Por favor. Un titular. Club de Guasos y Rodeo que inaugura la parada militar está siendo investigado por apropiación ilícita de fondo, el Chicha Gate. Sí. Esto también fue muy leído. También fue de lo más leído. Además, el timing fue perfecto, ¿no? Porque estaba muy cerca, muy 18ero, sí. Sí. Bueno, ¿para qué comentar? ¿No? Son peleas dentro del Club de Guasos por 78 millones de pesos que no aparecen. Chuta, ya. Una pelea parecida de la Municipalidad de Las Condes, ¿no? Pelea entre... Claro, entonces seguía con la municipalidad. Peleas de poder, finalmente. Peleas de poder, sí. Pero es divertido porque nunca se había visto una cosa así, especialmente que apareciera justo en el momento en que este club iba a tener su mayor momento de protagonismo nacional, ¿no? Perfecto. Periodismo independiente en esta conversación. Sí, por favor. No. Y además acuérdate que estaban pensando si íbamos a poner los Guasos de deporte nacional en la Constitución que fue rechazada. Así que también por ese lado vibró. Sí. Fran, El Mostrador, desde colaboración para ser parte también de estas cartas, ¿no?, de las newsletters. La invitación, como siempre, a suscribirse a los newsletters del Mostrador, más política, como el que acabamos de comentar. También está el Mostrador semanal, ahí lo ven.
para la contingencia económica y del mundo empresarial. Y también Cultívate para todas las noticias que tienen que ver con cultura y medio ambiente. Perfecto. Y todos los días entonces sintonizar la radio también, ¿no? Todos los días juntos y revueltos a partir de las 9 de la mañana. Con Fran. Conmigo. Ya. Oye, y desde 3 luquitas, la mitad de un chop. Así Yo creo es. que el chop ya está como en 7 lucas ya, en menos de la mitad. O más. Deberíamos subir los Incluso precios. más, ¿no? No vamos a subir los precios. Ahora, de con estos- momento. con, no, con no vamos estos a subir. calores, como dicen en el campo. Sí, Deberían poner la suscripción en UF. Claro, claro, para que la inflación. 3.000 pesos para ayudar al periodismo independiente de Interferencia. Sí, bueno, tenemos sorteos de libros, ya les había mencionado varias veces. Buena. Estamos sorteando estos libros ahora, camiseta de selección y diseño y estado con LOM, con metales pesados y CEDEP, que son dos editoriales que nos apoyan en esto. A quienes se vayan suscribiendo pueden ser participantes de estos sorteos, pero más importante que eso, lo que yo quiero decir siempre acá no es que tanto el mostrador como nosotros vivimos de nuestros lectores en el sentido de que no de los grandes auspicios, no de los grandes empresarios, sino que también de lo que los lectores pueden ir aportando. Y eso hace que estos medios sean sustentables, hace que la Fran y yo podamos estar acá y que podamos hacer ese periodismo que muchas veces que no se haría si es que no hubieran proyectos de periodismo independiente. Andrés Almeida, un abrazo grande a nombre del equipo y también saludo al equipo de Interferencia.cl, también Fran para todo el equipo del Mostrador. Muchas por gracias. haber estado acá y nos vemos el próximo martes nuevamente en Pauta Stop. ¿Les parece? Nos vemos, post año nuevo. Cerrando el año, ¿ah? Así es. Muy Sí, bien, pues, seguiremos nos con los veremos. rankings entonces. Sí, seguimos viendo rankings. Que estén muy bien. Gracias. ¿Saben lo que es realmente una AFP? ¿Qué pelea de fondo hay ahí en el Parlamento por modificarlas o no? El sistema de pensiones en Chile. Lo haremos con el economista Felipe Salza a la vuelta de una pequeña pausa comercial. No te vayas de la sintonía.